Hola a todos, un saludo muy especial en este nuevo año 2025. Desearles a todos muchas cosas buenas. Siempre deseamos que el próximo año sea mejor y yo les deseo que seamos mejores nosotros. Porque cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros nos comportamos diferente, cuando reflexionamos acerca de temas y problemas y le damos una nueva forma de solución, pues hacemos que nuestra vida sea mucho mejor, sobre todo mejorando nuestra comunicación. En el día de hoy les estaré hablando sobre un tema que me gustaría aclarar, porque en muchas ocasiones han venido extranjeros aquí a Cuba y nos preguntan siempre: ¿a qué clase social pertenecen ustedes? ¿Clase media baja, clase media alta? Y quería aclararles cómo se ve en nuestro país el tema de soy pobre, soy rico, a qué nivel de vida yo pertenezco, a qué clase social pertenezco. Les diré que en Cuba no se habla de clase social. Nosotros no conocemos ese término. En Cuba se habla de nivel de vida, es decir, qué nivel de vida tenemos. Tenemos un alto nivel de vida, tenemos un bajo nivel de vida. Y en cuanto al nivel de vida, quería decirles que el nivel de vida de una persona no es siempre el mismo, no es una cosa que es fija, porque el cubano puede en algún momento de su vida tener un nivel de vida más alto porque le va mejor, porque está vinculado a un trabajo donde tiene mejor remuneración, y después, si sus circunstancias cambian, su nivel de vida cambia también y tiene etapas con niveles de vida mejor y etapas con niveles de vida peor. Como hay personas que mantienen generalmente, porque sus condiciones son más estables, un nivel de vida más estable. Pero nuestro nivel de vida también está muy sujeto a las condiciones y los cambios que ocurran en nuestro país, porque muchas veces nos favorecen y, como en la mayoría de los casos, nos perjudican grandemente y nos llevan a lugares inimaginables de condiciones de vida difíciles que nunca pensamos poder pasar, como está ocurriendo en estos momentos en Cuba. Que puedo decir que son los momentos más críticos en todas las áreas de la vida que he vivido estando en mi país. Ahora les voy a comentar y les voy a explicar cada detalle que yo considero que nos enmarcan en un nivel de vida u otro. En estos momentos, por ejemplo, yo puedo decir que mi nivel de vida es relativamente bajo, en el sentido de la capacidad de ingresos económicos que tengo y el acceso que tengo a la adquisición de productos elementales. Vamos a hablar ahora de la vivienda. Las personas normalmente pueden disfrutar de su casa de forma gratuita. Esto significa que no tienen que pagar mensualidades por ella, porque su vivienda es propia una vez que la adquieran, a diferencia de los que se quieran alquilar o rentar. En Cuba, la vivienda no es motivo de gasto adicional. Uno de los indicadores del nivel de vida es las condiciones de la vivienda. ¿En qué estado está la vivienda? Me refiero a las paredes, la placa, el baño, la cocina. Todas estas cosas en Cuba se resuelven con el aspecto de la construcción y de los materiales de la construcción. No es como en otros países que se usa la madera, se usan otras formas de construir la vivienda. En Cuba las viviendas se construyen y se reparan con bloques, arena, cemento. Estos productos ahora están inalcanzables y perdidos. Inalcanzables y perdidos significa que cuestan muy caro y que no los encuentras. Sobre todo el saco de cemento, que está en $30, y además pagar por encima la transportación. Los rastros, que era donde normalmente se depositaba el material de construcción en Cuba para las viviendas, están completamente vacíos. Y era de ahí donde se sacaban los materiales para que resolvieran las personas. Estos materiales se depositaban en el rastro
porque se le asignaban a algunas personas que tenían crédito para mejorar su vivienda. Pero por supuesto, como todo en Cuba, la mayor parte de esos materiales se desviaban para vender en el sector particular. Y ahí resolvían todas las personas. Bueno, esos rastros, que era donde se depositaban los materiales de construcción por el Estado, están vacíos completamente. Uno de los hobbies que tenía el cubano cuando tenía un poquitico más de dinero y desenvolvimiento era mejorar su casa. Y veías a muchísimos cubanos construyendo. Cada vez que pasabas por una cuadra, habían 3, 4, 5 personas en construcción. Después que uno tenía un poquito más de dinero, el cubano lo empleaba en pasear, irse para un hotel una vez al año, un todo incluido, y en construir y mejorar las condiciones de su casa. Pero ya uno pasa por las casas y los que estaban construyendo las tienen detenidas las construcciones y el resto ya no está construyendo. Las casas que tienen dificultades se han quedado con ese nivel de dificultades deteriorándose cada vez más. Vamos a hablar sobre el acceso a la educación. La educación en Cuba es completamente gratuita. Todos los niños en edad escolar pueden acceder a las escuelas que son públicas para todos. No existen escuelas públicas y escuelas privadas. A la misma escuela va el niño pobre que tiene problemas sociales y el niño que tiene una vida resuelta y un nivel de vida alto. Todos los niños en edad escolar tienen el deber, la obligación y el derecho de pertenecer a un sistema de enseñanza público. Y la salud. Vamos a hablar de la salud. La salud es algo que nos cuesta. ¿Tenemos que tener un seguro médico en Cuba para ser atendidos? No. La salud también en Cuba es completamente gratuita. Nosotros podemos llegar en cualquier momento a recibir atención médica y no tenemos que pagar un centavo. Pero como todas las cosas que están ocurriendo en nuestro país, unido a todas las dificultades que tenemos, también están existiendo fallas en el sistema de salud, desde el nivel primario. El plan del médico de la familia, que se concibió para proteger a todas las familias en la atención más básica, no funciona correctamente. Los consultorios médicos permanecen todo el tiempo cerrados, por lo que la población, cuando va, no puede recibir el servicio de atención que necesita. En estos momentos aquí, por cada 3, 4, 5 consultorios, hay uno que te puedes encontrar abierto. Y por supuesto siempre bastante lleno. La persona que va a un consultorio médico tiene que tener muchísima paciencia para esperar hasta que se le pueda atender. Casi siempre se puede llevar toda la mañana, porque ya después de las 12 ellos no funcionan, están cerrados. Tampoco si uno tiene un problema de salud en su casa, vienen a visitarte, como antiguamente estaba concebido, que visitaran a todos los riesgos. La palabra médico de familia significa que es el médico que te va a atender en el marco más cercano, y a esos médicos se les daba encima del consultorio una casa, una vivienda que ellos podían vivir con el objetivo de atender a cualquier hora a su comunidad. Pero no es así. Los programas ya no funcionan. La última vez que vi funcionando al médico de la familia fue para la vacunación contra la COVID. El policlínico sí está abierto las 24 horas del día, con la dificultad que se une de no tener transportación para ir. Se supone que las personas que acuden a un policlínico es porque se sienten mal y no pueden caminar. Por condiciones de salud están inmovilizados o su malestar no le permite por sí mismo llegar por sus propias piernas, como decimos, llegar al área de atención a recibir la ayuda. La ayuda está con recursos mínimos porque no existen todas las condiciones necesarias para aplicar las pruebas pertinentes ni hacer un estudio
para saber lo que tiene la persona, pero sí atención reciben, atención de urgencia. La dificultad está en que en los policlínicos no existen ambulancias, un problema que es gravísimo, gravísimo, porque al no tener ambulancia, las personas se pueden morir por falta de tiempo en llegar a un centro hospitalario. Es algo que yo nunca he podido entender. ¿Por qué no se ha tomado una medida emergente ante la ausencia de ambulancias? No sé cuál puede ser. Podrían ser estos huevitos cocotaxis, que hay millones en La Habana y que los tramos valen 4 pesos o 5 en moneda nacional y son extremadamente económicos y no se pueden poner de cada línea un cocotaxi y que el policlínico tenga fuera alrededor de 3 cocotaxis para que la persona que tenga un problema de salud llame al policlínico y puedan ir hasta la vivienda, recoger esa persona y llevarla hasta el policlínico. Los otros días hubo un incidente aquí en mi barrio, después de la 1 de la madrugada, que yo quedé muy asustada, con 2 señoras mayores desesperadas, dando gritos, tocando en todas las casas, preguntando que a quién pertenecía un transporte que es del Estado, de una persona que era el único que había en toda la cuadra, averiguando a quién pertenecía porque había un caso de un paciente grave. Yo les dije de quién era ese transporte, el vecino se levantó y corriendo lo llevó hasta el policlínico. Si no existe ningún transporte en la calle en ese momento a la 1 de la madrugada, esa persona se muere por falta de asistencia médica debido a no tener un transporte. No existe transporte para llegar al centro de atención médica. No existe transporte para llegar al policlínico, que puede quedar entre 5 cuadras hasta 1 kilómetro las personas más distantes, y mucho menos hacia un hospital, que existían antiguamente piqueras de taxi económicas que uno podía solicitar el servicio, o la ambulancia que estuviese en el policlínico te llevaba para el hospital. Si uno tiene una urgencia y tiene que salir del sistema de atención primaria, que es el policlínico, hacia la atención secundaria, que es el hospital, se vuelve loco, se desespera, no tiene cómo llegar. Encontrar un carro que en ese momento esté disponible, porque son pocos los carros que están boteando, que esté disponible, que tenga combustible y que tengas el dinero, que es de $10 para arriba, y en un momento de urgencia uno no lo tiene disponible ni lo puede pedir porque no sabe a la hora que es ni cuándo le va a ocurrir. Es bastante difícil para el cubano. Ya cuando nosotros logramos resolver el problema del transporte, que es un problema crítico en Cuba, podemos llegar a ese hospital y ser atendidos. Existen hospitales que en estos momentos tienen un servicio mejor y existen hospitales que tienen un servicio más malo. El Hospital Oncológico de Cuba es un hospital que atiende a personas con sospecha o padecimiento de cáncer y la atención en ese hospital es muy buena y se le ofrece a todo el mundo. Incluso antiguamente, cuando uno llegaba al hospital, podía llegar a cualquier hora y en cualquier momento podía ser valorado por un especialista. Ahora es necesario sacar un turno previo para ser atendido, pero de igual manera, de cualquier área de La Habana que uno sea, puede recibir atención y un diagnóstico médico. Ahora les voy a decir mi criterio sobre la medicina en Cuba. A mi juicio, a mi criterio, los médicos cubanos son los mejores. No he tenido la oportunidad de valorar los médicos de otros países, graduados en otros países, pero sí sé que el médico cubano es muy buen médico y tiene la confianza de todos los cubanos. Incluso cuando salimos al exterior, tratamos de vernos con un médico cubano,
porque los médicos cubanos tienen fama de ser muy buenos y en eso estoy completamente de acuerdo. En estos momentos no sé cuál será la garantía de los médicos que vienen en formación. En el momento exacto en que yo me gradué, comenzaron a bajar las exigencias para la selección de la carrera de medicina y hasta el día de hoy los estudiantes que no pueden coger ninguna carrera son los que le dan medicina. Medicina lo puede coger cualquiera. Incluso medicina se convierte en la oportunidad de no pasar el servicio militar en el caso de los varones. ¿Y qué varón no quiere quitarse en Cuba el servicio militar obligatorio? Entonces están obteniendo la carrera de medicina no por vocación, sino por una salida, por estudiar algo para no quedarte en el aire o por quitarte y librarte del servicio militar. Cosa que yo veo también bastante negativa, aunque siempre dicen, de todas maneras en primer año se depuran los estudiantes que no son capaces. Yo pienso que no, que si la cantera es mala, se van a escoger los mejores dentro de los más malos, pero la calidad indiscutiblemente va a bajar muchísimo y es un riesgo a la hora de los médicos nuevos que se puedan graduar. No solo en que puedan adquirir los conocimientos necesarios y aprobar un examen, sino en su formación vocacional humana y en el juramento hipocrático que tienen que hacer de salvar una vida. ¿Hasta qué punto valoran importante la condición de salvar una vida? En el sector de la salud estamos bloqueados porque no hay insumos médicos para enfrentar ninguna situación, desde sueros, agujas, algodón, medicamentos. Incluso cuando vamos al médico, ellos no tienen ya necesidad de hacernos receta médica porque no hay farmacia donde comprarla. Lo único que pueden elaborar es el método para decirnos el proceder de cómo tomarnos el medicamento. Y después nos dicen, consíganlo por la calle. Y vamos a las farmacias particulares, que son casas de personas que viajan y traen medicamentos de diferentes países, que a mí particularmente todos no me son de confianza, porque los efectos que provocan no son los mismos que los medicamentos que se fabricaban en Cuba. Entonces, esos medicamentos están en venta libre para ser comprados por cualquiera. Ya el precio está más asequible. Al principio, en el sitio de Rebolico, los medicamentos estaban muy costosos. Pero ahora, por ejemplo, los analgésicos, los antihistamínicos, los antibióticos, los sedantes están a un precio relativamente alcanzable, que uno puede reunir y comprarlo. Siguen quedando muy caros medicamentos específicos y sobre todo las vitaminas. Hay un sector que en Cuba está completamente abandonado en estos momentos y que tiene una repercusión muy importante en el nivel de vida de los cubanos, y es la estomatología, que está causando serios problemas en las personas en su salud bucal, pues no pueden recibir ningún tipo de atención estomatológica, la cual está en cero. Y es la primera actividad que se está desbloqueando del sector estatal hacia el privado. Ya están apareciendo en Cuba las primeras clínicas particulares, donde te cobran el servicio en moneda nacional para hacerte empastes con resina, para hacerte extracciones, limpiezas dentales, blanqueamiento dental, hasta el de la sonrisa perfecta. Comenzaron cobrando muchísimo, pero ahora, por ejemplo, los empastes y la limpieza está costando alrededor de 1,000 pesos. Cada empaste que uno se haga es 1,000 pesos. Si lleva reconstrucción puede ser un poco más caro. Y es el equivalente a 4 o 5 dólares. El tratamiento con 100 dólares uno resuelve completamente todo y con menos también, con muchísimo menos. Porque dado el caso que uno tenga 3 caries, sería alrededor de 10 dólares. Y si le une
una limpieza u otra cosa, no pasaría de $20 la atención estomatológica particular. Estas personas son especialistas que están trabajando, como decimos, por la izquierda. Esto no está autorizado en Cuba, pero resuelven porque el pueblo de Cuba necesita atenderse, porque es algo que le genera mucho malestar. Incluso si se le inflama, le puede provocar un flemón, un absceso, se puede complicar. Hay personas que han tenido que tomar ciclos de antibióticos por el estado de deterioro de las piezas que no han podido arreglársela en tiempo. Yo sé que esto también es muy costoso en otros países, que aunque exista la posibilidad, no todos tienen bolsillo para pagarlo. Pero bueno, lo que está sucediendo en Cuba es que en el área estatal no funciona. Los cubanos tenemos fama de que somos todos médicos, somos todos policía y ahora somos todos youtubers. Somos todos médicos porque durante todo el tiempo los médicos, cuando nosotros visitábamos una consulta médica, establecían una relación médico-paciente de mucha comunicación. Es decir, te explicaban tu enfermedad, cómo tratarla, cómo atenderla y de alguna manera te iban preparando para tu conocimiento. Y llegaba un punto en que cuando tú ibas varias veces, te lo habían explicado tantas veces que ya tú eras capaz de atender a otras personas que tuvieran ese problema porque adquirías experiencia entre lo que tú estabas pasando y lo que te explicaban los médicos, que te hablaban mucho, te decían, esto puede ser esta enfermedad por estos síntomas. Y todo lo que ellos pensaban, su diagnóstico definitivo, su diagnóstico diferencial, si llamaban a un profesor, todo lo hacían en presencia del paciente y del acompañante. Y el cubano, que todo lo quiere aprender, todo lo quiere saber, pues aprendió mucho de medicina antes de que existiera Google. Aprendió mucho de medicina y puede atender a cualquier persona que tenga un problema, incluso sin que le pidan criterio. Cualquier vecino, cualquier amistad en el centro de trabajo te dice, me duele la garganta, y siempre el cubano te va a decir exactamente todo lo que tienes que hacer con tu enfermedad. Ah, mira, para el dolor de garganta vas a hacer gárgaras de agua tibia con sal, vas a tomar mucho líquido, las mismas indicaciones que da el médico. Y vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y ellos ya te dan la consulta completamente gratis y donde quiera que lleguen también son muy buenos promotores de la salud. ¿Por qué todos somos policía? Todos somos policía porque aquí se ha entrenado al cubano a preocuparse por la vida de los demás. Todo el tiempo nos hemos formado con la idea de que el que crece en su nivel de vida es por algo y hay que indagar, hay que buscar, hay que preocuparse por qué aquel vive mejor que el otro y por qué en los centros de trabajo se manejan los criterios de cuál es el nivel de vida de la persona. Y si el nivel de vida de la persona no se justifica con sus ingresos económicos, con su trabajo, pues hay algo cuestionable ahí que hay que investigar y que no está claro y que pone a la persona en juicio de su legalidad, de lo que hace. ¿Por qué vive así si lo que gana son 3 pesos? Y ahí empezamos a indagar. Es una cosa innata del cubano, la curiosidad de estar al tanto de la vida de los demás. ¿Y por qué todos somos youtubers? Porque es la única opción que le está permitiendo al cubano vincularse con el dólar en el famoso proceso que aplastó completamente al cubano del ordenamiento económico. Una de las medidas más agresivas a mi criterio que ha sufrido el pueblo de Cuba, que de la noche a la mañana, posterior a salir de una epidemia que nos tenía completamente desgastado y pensábamos comenzar a recuperarnos, vino esta medida aplastante que nos dejó
sin tener acceso a una moneda ni adquirir productos en esa moneda, si no estábamos respaldados por personas o familiares, amigos del exterior. Es decir, que nos quedamos sin garantías económicas de la noche a la mañana. En las casas existe seguridad generalmente. No tenemos que protegernos con exceso de llales, de tranques, de cierres, de cosas forzadas, con el miedo de que puedan forzar, romper la puerta y entrar. Normalmente los cubanos pueden dormir en viviendas que estén en malas condiciones. Normalmente no se roba en las casas. El robo mayor que está ocurriendo en Cuba está vinculado a las bicicletas y motos eléctricas en estos momentos. Y se hace fundamentalmente afuera, cuando se quedan en algún momento al descuido o por una situación que se tiene que dejar para visitar a alguien, en ese ratico se puede robar. Y también se roban en los garajes que se quedan fuera de la vivienda, pero es muy difícil, encontrar en Cuba que irrumpan en horas de la noche de forma forzada una vivienda y roben. Pueden robar a veces en horarios del día viviendas que conocen que se han quedado solas, abandonadas por un tiempo. Por eso las personas que viajan a provincia y van a estar días o una semana o viajan a otros países, siempre dejan a cargo la casa para que alguien se las cuide. Porque cuando las casas están ocupadas por alguien es muy difícil que entren a robar, pero muy difícil. También vimos robo cuando había la posibilidad de que las personas usaran prendas de oro, no como esto que es acero inoxidable. Y una tercera causa y muy generalizada de robo son los celulares. Los celulares en Cuba tienen un precio altísimo, pero un buen celular puede costar hasta $1,000, un celular moderno. Entonces es riesgoso salir a la calle con un buen celular a cualquier hora del día porque un arrebatador puede pasar y llevárselo. Otro robo que también se ha dado mucho es en los negocios. Los negocios son otro motivo de robo en Cuba. Las personas que tienen sus tiendecitas generalmente fuera de la casa también están expuestos a que entren y les roben. En estos casos que hemos mencionado, hay muy pocos resultados fructíferos con la Policía Nacional. Casi nunca se cogen a los ladrones, a pesar de que se den pruebas particulares de sistemas de cámaras, de vigilancia, de criterios de los vecinos, de sospechas que tenga la propia persona sobre quién pudo haberlo hecho, de huellas que encuentren. No se trabajan los casos de robo en el sector particular. Hoy tenemos una temperatura agradable, pero que ya para el cubano es una temperatura fresca. Si yo tuviera que salir a la calle, tendría que ponerme un abriguito. Los hombres generalmente son más calurosos y no usan nada, pero sí ya amerita llevar alguna chaquetica, algún abrigo ligero, a pesar de que está despejado. Hay una temperatura alrededor de 22 grados. La temperatura de 25 grados está reconocida como una temperatura antiestrés, que es agradable, la temperatura necesaria para tener una relajación perfecta. Pero en Cuba normalmente la temperatura es de 29 a 31 grados. Por estos tiempos ha refrescado muchísimo.
y hoy es un día particularmente con una temperatura muy agradable. Les muestro esta zona porque es una de las características que marca también el nivel de vida. Vivir en una zona tranquila, donde no existan personas en la calle que se dediquen a estar inventando, haciendo cualquier tipo de actividad que pudiera ser ilícita, por ejemplo. Y voy a continuar hablando de el nivel de vida. ¿Qué marca el nivel de vida también de una persona? Pues lo marca las comodidades que tenga. Y las comodidades están referidas a los electrodomésticos que pueda disfrutar, como una lavadora, como un buen frigidaire, como un microwave, como ollas arroceras, ollas reinas, cafeteras, todos los electrodomésticos que le faciliten cierta comodidad a las personas para vivir mejor. También marcan el nivel de vida, por supuesto, los muebles. Tener muebles buenos. En este caso, yo les voy a ir mostrando cosas que van denotando mi nivel de vida en estos momentos. Aquí tenemos a la Michi ocupando uno de los muebles que yo nunca antes pensé que mis animalitos les iba a permitir subirse en los muebles ni en la cama. Pero todo está sucediendo. Mis muebles, como ven, están deteriorados bastante. Y no puedo asumir comprar muebles nuevos en estos tiempos, ni puedo tan siquiera tapizarlo, porque les explico que cualquier oficio en Cuba en estos momentos no es fácil conseguirlo. Las personas, electricistas, plomeros, carpinteros, tapiceros, no te hacen nada si no eres de mucho dinero, porque están cobrando muchísimo. Es decir, están cobrando más allá de lo que el trabajo representa. Y por tanto, escogen a clientes que tengan mucho dinero para hacerle cualquier trabajo. De lo contrario, pequeños trabajos que tú necesites hacer en la casa, no tienes forma de resolverlo. Terminas haciéndolo con el hombre de la casa, con un vecino que te quiera ayudar o con un familiar cercano. Aquí, bueno, tengo otro cliente sentado en otro mueble. Quiero decirles que estos muebles yo le paso cloro todos los días, porque normalmente no es lo que yo acostumbro a hacer. Permitir que los animales se suban en los muebles. Esto está ocurriendo ahora. Es un desorden que tengo en la casa. Bueno, les voy a decir qué hacen los Michi con los muebles. Miren para acá. Los Michis destruyen los muebles. No me imagino yo que tenga un juego de Don Pancho, que son los juegos de sala más costosos que hay en Cuba, y que venga el Michi o la Michi y me lo destroce y yo me quede tan tranquilita y se lo pueda permitir. La mesa del comedor es una mesa también que resolví con las condiciones mínimas para tener una mesa. Ahora van a ver por qué el nivel de vida también puede ser contradictorio para los cubanos. Porque los cubanos que tienen buen nivel de vida de verdad son familias donde todo lo tienen a un mismo nivel de desarrollo o de condiciones materiales. Pero cuando ustedes ven algo así, como por ejemplo, miren en estos momentos cómo yo tengo cositas. Tengo café, tengo sazones inimaginables para mi nivel de vida. Estoy fascinada. Este café de Starbucks lo tenemos como una joya de oro para hacerlo en un momento determinado que nos regalaron. Tengo muchísimas cosas
y sazones. Por acá arriba también tengo más sazones que no tendría mucho para emplear en las comidas. Y miren, para que vean los contrastes. Tantos sazones y dispongo de esta tartarita de hielo. Esto que es para los dolores musculares. Esta venda también, que es buenísima para una migraña, para ponérsela en la cabeza. Es como un gorrito que una suscriptora se la dio a mi hija para que la promoviera. Y tengo unos pellejitos junto a la comidita del perro, que es la misma comidita que compramos para nosotros. Esta es la libra de picadillo, que vale 350 pesos, $1, y que se compra más económica para comer. Como ven, cuando ustedes ven algo así, y así como esto, que también les voy a explicar, algo así como esto, miren qué comida más cara para la Michi y comidita para los perritos, que es extremadamente cara. Bueno, ¿cómo puedo tener esta comida tan cara para los perritos si yo no tengo para comer? Es lo que sucede con el cubano. Por eso a veces es mal enjuiciado. Y las personas dicen, pero ustedes piensan que ellos viven mal. ¿Cómo van a vivir mal una persona que llegue aquí, por ejemplo, y vea este panorama? Jamás en la vida va a pensar que yo pueda tener hambre y que yo no pueda tener un desayuno ni un plato de comida para el almuerzo, porque tengo una comida carísima para los animales. Eso sucede en Cuba porque hay muchas contradicciones debidas a la inyección de capital. Encontramos familias que tienen la meseta completamente destruida y desbaratada y tienen un juego de muebles de rico. ¿Por qué? Porque el hijo que vive en los Estados Unidos se lo regaló, pero no puede arreglarle la casa completa. Es por eso que el cubano, cuando tiene un nivel de vida realmente alto, todo coincide. Todo es bueno en cuanto a la forma de vestir, la forma de comer, sus ingresos económicos. En Cuba, para tener un nivel de vida alto, tienes que tener correspondencia en muchas áreas. Por ejemplo, ingreso económico, medio de transporte, suficientes comodidades en la casa, forma de vestir, forma de disfrutar, poder salir a lugares. Aún así, encuentras personas que tienen ingresos económicos altos y pasan momentos muy difíciles para resolver determinadas situaciones, porque indiscutiblemente están viviendo en un país donde existen serias dificultades para resolver todo tipo de cosas. Ahora les voy a mostrar otro indicativo de buen nivel de vida en las personas. Aquí estamos viendo los split que tenemos. Pues otra de las cosas que nos marca el nivel de vida es la climatización de la vivienda, que casi nunca es completa. Lo máximo que se hace es climatizar una o dos habitaciones. Tener un split no significa que eso vaya a ser algo que nos altere mucho la cuenta de electricidad, que de por sí les quería comentar que pagar la electricidad en Cuba no es un problema. Está al alcance de casi todas las personas, incluso de los más pobres. Aquí se pueden reír porque van a decir que electricidad si la mayor parte del tiempo la pasan en apagón. Es cierto, pero aún así, en los momentos en que la electricidad está estable o ha estado estable,
se puede pagar a pesar de la subida de precios. Pues otra cosa que marca el nivel de vida de las personas es la existencia de escaparates, de closet, que son extremadamente costosos. Como ven, esta es una percha improvisada. Los gaveteros son extremadamente costosos y caros. Los carpinteros trabajan para el sector de millonarios en Cuba. Una persona normal con un salario promedio jamás puede aspirar a tener un gavetero en su vida y mucho menos un closet. Les voy a decir una curiosidad que quizás ustedes no sepan y que también es un nivel de vida alto para el cubano, y muchas personas que tienen buen nivel de vida no lo tienen resuelto. Aquí estamos hablando de los colchones. Un colchón confort de espuma es algo que muy pocos pueden disfrutar, y les digo por qué. Lo primero es el precio de $400 y más. Y lo otro es el nivel de estafa tan grande que existe en Cuba con los colchones. Yo tan pronto tuve la oportunidad en mi vida, que fue cuando tuve mi negocio por cuenta propia, me hice de 2 colchones buenos y originales. Pero en estos momentos ni con dinero puedes adquirir un colchón original. Hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con la compra de un colchón en Cuba, puesto que los vendedores te muestran la foto de un colchón de la tienda sellado y cuando llegan se aparecen con un colchón en nylon, pero que si tú no conoces, adentro tiene cualquier cosa menos la espuma original. Me queda un tema súper importante para medir el nivel de vida: el transporte particular. Una de las cosas que marca a un cubano por encima de otro es tener un carro propio. Y ni tan así, porque la mayoría han tenido que venderlo, han tenido que rentarlos, porque un dueño no puede mantener los gastos de piezas y de gasolina de un carro particular. Lo más cercano del cubano a tener un transporte particular está siendo la moto eléctrica. En todos los lugares que uno visita, ve el parqueo lleno de motos eléctricas, que resuelve muchísimo, porque te quitas el tema de la gasolina, que las colas son interminables, y porque además, cuando rinden suficiente, puedes viajar a todas partes de La Habana con la carga que ellas traen. Hay una medida en Cuba ahora para este nuevo año de una compañía que está aprobada por el Estado y es procedente de Panamá, que va a venderle a los cubanos motos y carros. Los carros un poquitico más difícil porque tienen que tener un fondo en el banco de $1,500. Pero puedes adquirir una moto de gasolina por el precio de $1,100, nuevecita. Esta moto usada costó $1,500. Sin embargo, los cubanos van a poder comprar con esta medida sus propias motos por un precio de $1,100. Pero hay muchos cubanos que están siendo apoyados por sus familias desde el extranjero y es posible que puedan ayudarlos a resolver un problema bastante serio como es en Cuba el de tener un transporte propio. Cuando ya un cubano tiene una moto, puede resolver muchísimo, porque se puede trasladar hacia su centro de trabajo, lo cual es imposible con el transporte público, que ya es inexistente prácticamente, y puedes
resolver gestiones, si tienes que comprar un medicamento, con el mercado tan inestable en Cuba de productos, que si quieres comprar algo no puede en ese momento estar donde tú vives y sales y lo consigues. En la moto llegas a un hospital con la persona siempre que no sea un cuadro grave que no pueda sostenerse o que la persona sea de mucha edad. Puedes salir a cualquier lugar y regresar tarde y llegar a tu casa, que de lo contrario no tienes cómo salir ni cómo llegar. La ropa en Cuba. Vestirse en Cuba no es un problema grande porque el cubano no está acostumbrado a vivir de marcas, de ropa que sea específicamente de una categoría o de otra. El cubano viste como puede y está acostumbrado a innovar. El cubano es muy creativo y siempre ha encontrado la forma de vestirse de una manera o de otra. ¿Qué pasa con la ropa? Nosotros normalmente adquirimos la ropa en ventas de garajes, donde la ropa que se compra es de uso, pero decimos que da igual. Cuando tú te la pones, nadie sabe si es una ropa nueva o si no lo es, porque no está en el cubano percatarse de la marca, de la calidad, del precio. Puede lucir algo que te compraste con muy poco dinero, muy elegante y sin embargo haberte gastado una fortuna en otra ropa y no parecerlo. Para los ojos del cubano no hay diferencia. La ropa que más actualmente está costando es la de marca Chain, que es una marca económica para el mundo, pero en Cuba la marca Chain es la que compran las personas que tienen más dinero. Al ser la ropa de la marca Chain muy moderna, con modelos exclusivos y variados, está siendo utilizado por el sector joven fundamentalmente. La ropa no constituye un problema para el cubano cuando tiene un problema tan serio a resolver como es el de la alimentación y el de los bajos ingresos en el área laboral. Ahora les voy a comentar otro indicativo para el nivel de vida y es el acceso al agua potable. En Cuba todos tenemos acceso al agua potable, lo que no durante las 24 horas del día. Antiguamente en Cuba todos los lugares, repartos tenían agua siempre y decíamos que La Habana era un lugar difícil para vivir. Cuando le digo La Habana, le digo el centro de La Habana, la capital, que era un lugar difícil para vivir porque era el que normalmente tenía dificultades serias con el agua, en el sentido de que había que suministrarle pipas de agua porque nunca tenían agua potable. Pero después, con el tiempo, empezaron dificultades en los repartos y en todas partes con el suministro de agua. Hace un tiempo nosotros tuvimos serios problemas con la entrada de agua aquí por las turbinas quemadas y otras dificultades adicionales al combustible y al corte energético. Pero regularmente lo que sucede aquí es que entra el agua por la pilita de afuera, un día sí y un día no. Ese es el agua potable, que nosotros salimos con un pomito. Les voy a explicar. Nosotros salimos con estos pomitos de 5 litros y lo llenamos en la pilita de afuera, que esa agua es la que supuestamente podemos tomar porque es agua potable, pero que ya no venden goticas de Anubat en la farmacia. Aquí nos hicimos de este filtro de agua para poder obtener un agua un poquito más limpia. Todas estas cosas que ustedes ven adicionales están aquí gracias a los ingresos de YouTube en el caso de mis hijos. Esta agua que viene a la pilita un día sí, un día no,
pasa de forma inmediata a llenar la cisterna del edificio de atrás. Y esa cisterna, a través de un motor, tira para los tanques que quedan en la azotea del 5º piso y nos permite que cada vez que los pongan tengamos agua, aun cuando no es día de agua. Pero esto puede suceder durante todo el día o puede suceder 3 veces al día que tengamos agua. Todo depende de la persona encargada de poner el motor. Y también depende de si el motor está en buenas condiciones o hay que repararlo, hay que cambiarlo, que eso lo pagamos nosotros los vecinos. El agua es algo que también se paga una cuota inestimable, una cuota muy pequeña, 42 pesos en total, porque no tenemos reloj de agua, ¿no? Puede estar ajustado a un reloj que es por litro, se cobra por litros de agua que gastes, pero aún así se puede pagar perfectamente. Y lo de nosotros está ajustado por cantidad de personas que estemos en la vivienda y pagamos 42 pesos, que después le voy a poner la conversión en dólares, es extremadamente baja. 160 pesos, no gastamos nada, nosotros no consumimos nada. 160 pesos es 50 centavos dólar. Es decir, que nosotros pagamos de corriente. ¿Tienes un vale ahí? Nosotros pagamos de corriente al mes todo lo que gastamos en el mes, que tenemos una duchita caliente funcionando, las lucecitas estas todo el día, los fogones de inducción, el fogoncito de inducción, la lavadora no está trabajando, no tenemos televisores, el frigidaire. Gastamos 50 centavos dólares al mes. Estos son los comprobantes del pago de la corriente eléctrica en Cuba. Ya les dije que es 50 centavos dólares al mes y el agua es unos 20 centavos y de casa no pagamos nada. ¿Qué no podemos pagar en Cuba? La comida, ni tan siquiera podemos pagar el pan diario por el nivel de bajos ingresos en los salarios, que no se corresponde con el precio de los productos que tenemos que comprar. Y bueno, estas medidas que están dolarizando el país a nosotros nos excluyen completamente de las posibilidades de adquirir esos productos, porque no nos pagan pues, de ninguna manera en dólares y no tenemos en estos momentos ninguna cadeca ni ningún banco que nos convierta la moneda nacional en divisa, pero aún así el equivalente de mis salarios sería alrededor de 12 dólares al mes. 12 dólares al mes, si un paquete de café está costando alrededor de 5 dólares, me alcanzaría para 2 paquetes de café y punto. No podría comprar absolutamente más nada. En esta nueva tienda que abrieron el mercado de Tercera y 70 me estuvieron comentando que uno de los productos que más rápido se agotó fue el champú en cuestiones de aseo, porque el champú es uno de los productos que más difícil y más caro está, y al igual que el jabón, el producto que yo me he percatado que ha estado más económico y más asequible por todos estos tiempos ha sido el detergente en cuanto a cuestiones de aseo, pero el resto ha estado inalcanzable. Por lo tanto, en estos momentos yo puedo decir que mi nivel de vida no es el mejor, ya que se me dificulta grandemente la adquisición de productos alimenticios de primera necesidad y no tengo resuelta mi alimentación diaria. Con esto les digo que mi nivel de ingresos económicos está sometido a una incertidumbre total, porque los trabajadores del sector estatal, con estos nuevos cambios que están ocurriendo en el país, han quedado desplazados, sin opción de darle solución a su vida. Y empiezan a aparecer los nuevos emprendimientos de cualquier cosa sin ningún nivel de preparación.
Todo está en que las personas tengan posibilidades de un pequeño capital para hacer un emprendimiento y ahí empezar a batallar con la buena suerte, con mucha inestabilidad, sin ningún tipo de garantía. Algunos han escapado con la variante de las MIPYMES, que simplemente ha sido una solución para ellos mismos y para los que están envueltos en los negocios alrededor de ellos, pero que se levantan, se despegan de la capa social del pueblo que se ha quedado completamente desamparado en cuanto a la satisfacción de sus necesidades básicas. Hasta aquí lo que le quería explicar, que es un poco confuso en cuanto al tema Cuba sobre el nivel de vida del cubano. Nos vemos en próximos encuentros. Le deseo todo lo mejor. Un beso grande y hasta la próxima. Chao.